Contexto histórico. Mitanni surgió como un reino tras el colapso del Imperio Antiguo de Babilonia y la retirada de los hititas, en una época marcada por las luchas de poder entre los imperios egipcio, hitita y babilónico. A pesar de su tamaño relativamente pequeño en comparación con sus vecinos, Mitanni supo mantener una diplomacia habilidosa, estableciendo alianzas con Egipto, particularmente bajo el reinado del faraón Amenhotep y gobierno y sociedad. Mitanni era gobernado por una aristocracia guerrera, cuyos reyes se veían a sí mismos como descendientes de una clase guerrera indoaria. Las figuras más destacadas de su historia incluyen al rey Saustatar, quien expandió el reino hasta controlar partes importantes de Asiria y Siria. La sociedad estaba compuesta principalmente por campesinos y artesanos hurritas, aunque también incluía una casta militar dominante. Conflictos y diplomacia. La ubicación de Mitanni lo colocó en medio de las rutas comerciales más importantes de la época, lo que lo convirtió en una potencia comercial. Sin embargo, también fue objeto de constantes conflictos con los hititas y egipcios. A menudo, los reyes mitannios intentaron equilibrar su poder mediante alianzas matrimoniales, como la famosa unión entre Tusrata, rey de Mitanni, y la princesa egipcia Nefertiti. Caída de Mitanni. A partir del siglo Kiva AC, el reino comenzó a debilitarse debido a las luchas internas y las invasiones externas. El imperio hitita, bajo el rey Suppiluliuma I, fue el principal responsable de su caída, conquistando su capital, Huasukani. Eventualmente, el reino de Asiria también absorbió las tierras de Mitanni, lo que marcó el fin de su independencia. Legado cultural. A pesar de su desaparición como reino independiente, la civilización de Mitanni dejó una huella cultural significativa. Su influencia puede rastrearse en la religión, el arte y la política de los imperios que le siguieron. Sus técnicas de carro de guerra, influenciadas por los indoarios, fueron adoptadas por varias civilizaciones. Además, los hititas, asirios y egipcios absorbieron muchas de sus prácticas diplomáticas y militares. Cultura y sociedad de Mitanni. La civilización de Mitanni destacó por su habilidad en la diplomacia, pero también por su rica cultura, influenciada por los hurritas y las conexiones con otras civilizaciones del cercano Oriente. A pesar de que muchos de los logros culturales de Mitanni se han perdido, se sabe que tenían una sociedad estructurada con nobles guerreros, sacerdotes y agricultores. Estructura social. La sociedad estaba jerarquizada con una élite aristocrática que controlaba los recursos, mientras que la mayoría de la población estaba formada por campesinos que vivían en pequeñas aldeas. Los artesanos también desempeñaban un papel clave, produciendo bienes que eran valiosos para el comercio y el tributo. Religión y creencias. La religión de Mitanni era una mezcla fascinante de creencias hurritas e indoarias. Los dioses hurritas como Tesub, el dios del trueno y la tormenta, y Sauska, la diosa del amor y la guerra, eran figuras prominentes en sus mitos. Sin embargo, la presencia de una élite indoaria trajo consigo la adoración de deidades indoeuropeas como Mitra y Varuna, lo que refleja una fusión cultural única. Cultos y templos. Los templos de Mitanni, aunque menos conocidos que los de otras civilizaciones, eran centros importantes de actividad política y religiosa. Las ofrendas a los dioses y las celebraciones de festividades religiosas jugaban un papel clave en la cohesión social. Arte y arquitectura. El arte y la arquitectura de Mitanni muestran una mezcla de influencias hurritas y mesopotámicas. Los palacios reales, como el de Huasukani, estaban decorados con relieves y cerámica. Aunque pocas estructuras han sobrevivido en buen estado, las excavaciones han revelado que Mitanni compartía muchas técnicas arquitectónicas con sus vecinos hititas y asirios. Cerámica. La cerámica hurrita de Mitanni era muy valorada, y se comerciaba en todo el Mediterráneo oriental. Las piezas eran decoradas con diseños geométricos y escenas mitológicas, y se utilizaban tanto en la vida cotidiana como en contextos rituales. Descubrimientos arqueológicos importantes. Gran parte de lo que sabemos sobre Mitanni proviene de descubrimientos arqueológicos recientes. El sitio más importante es Huasukani, su capital, que ha sido difícil de identificar debido a la falta de textos directos. Sin embargo, algunas inscripciones descubiertas en la región, junto con cartas diplomáticas encontradas en Egipto, como las cartas de Amarna, han proporcionado una visión invaluable de la política y la diplomacia de Mitanni. Cartas de Amarna. En estas cartas Tusrata, rey de Mitanni, intercambia correspondencia con los faraones egipcios, lo que ofrece una visión de las relaciones internacionales en la época.
Estas cartas también mencionan regalos y tributos entre los reyes, mostrando la importancia de los intercambios culturales y diplomáticos. Economía y comercio. Mitanni se encontraba en una ubicación estratégica para el comercio, lo que le permitió prosperar económicamente. Controlaba rutas comerciales clave que conectaban el Mediterráneo oriental con el interior de Asia. Exportaba productos como caballos, carros de guerra y cerámica a Egipto y otras potencias regionales. También era famosa por la cría y entrenamiento de caballos, que eran muy valorados por sus vecinos. Comercio de caballos. Los caballos eran uno de los bienes más preciados de Mitanni. Los caballos mitanios eran famosos por su resistencia y habilidad en combate, y los reyes de Mitanni eran conocidos por su destreza en la cría de caballos. Ciencia y tecnología. Los mitanios, al igual que otras civilizaciones del cercano Oriente, eran avanzados en astronomía y matemáticas. Utilizaban sistemas de medida y escritura cuneiforme para llevar registros detallados de sus actividades agrícolas, comerciales y militares. Uso de la escritura cuneiforme, aunque el hurrita era el idioma predominante. Los reyes de Mitanni empleaban la escritura cuneiforme para la diplomacia y los registros administrativos. Esta escritura también era utilizada en las cartas de Amarna, Mitanni y las grandes civilizaciones vecinas. Mitanni ocupaba un lugar geopolítico crucial, lo que le permitió jugar un papel clave entre las grandes civilizaciones de la época. A lo largo de su historia, mantuvo relaciones tensas pero necesarias con los egipcios, hititas y asirios. Mitanni también estuvo involucrada en guerras con estos pueblos, lo que contribuyó a su eventual declive y absorción. Guerras contra los hititas. Las tensiones entre Mitanni y los hititas llevaron a varios conflictos importantes, y finalmente a la conquista de Mitanni por Suppiluliuma y el gran rey hitita. Esta guerra fue el golpe final para el reino, que perdió su autonomía y fue absorbido por Asiria poco después. El ejército de Mitanni. El ejército de Mitanni era conocido por su fuerza y habilidad, especialmente en el uso de carros de guerra, un elemento central en su estrategia militar. Mitanni fue pionero en la cría de caballos para estos carros, lo que le permitió enfrentar a potencias militares como los hititas y los egipcios. Carros de guerra. Los carros mitanios eran ligeros y rápidos, permitiendo a sus guerreros moverse con agilidad en el campo de batalla. Estos carros eran conducidos por dos personas, un auriga que controlaba los caballos y un guerrero que usaba lanzas o arcos. Los carros se convirtieron en un símbolo de prestigio entre la aristocracia mitania. Diplomacia internacional. Mitanni tuvo una política exterior extremadamente activa y sofisticada. Su diplomacia con Egipto fue especialmente notable, y las alianzas matrimoniales eran una herramienta central para mantener la paz con las potencias vecinas. El matrimonio de la hija del rey Tushratta con Amenhotep II fue un ejemplo importante de cómo Mitanni intentó crear vínculos diplomáticos estables. Correspondencia diplomática. A través de las cartas de Amarna, se puede observar cómo Mitanni mantenía correspondencia constante con Egipto. Las cartas hablaban de tratados, regalos y matrimonios, y evidencian la importancia de la diplomacia para la estabilidad de la región. Vida cotidiana en Mitanni. Aunque gran parte de la historia de Mitanni se centra en la política y la guerra, la vida cotidiana de sus ciudadanos también era rica en detalles. Los habitantes de Mitanni vivían en pequeñas aldeas y practicaban la agricultura, el comercio y la artesanía. El trabajo en los campos de trigo y cebada era esencial para la supervivencia de la población, mientras que el comercio con otras regiones les proporcionaba bienes de lujo. Vivienda. Las casas en Mitanni eran construidas con ladrillos de barro, con techos planos y habitaciones pequeñas. Las familias vivían juntas y el hogar era el centro de la vida social y económica. Vínculos con las culturas vecinas. Mitanni estuvo en constante contacto con las civilizaciones vecinas, como los hititas, asirios y egipcios. Estos intercambios no solo ocurrieron a través de la guerra o la diplomacia, sino también mediante el comercio y la influencia cultural. Las prácticas religiosas. Las técnicas militares y los estilos artísticos se intercambiaban regularmente entre las civilizaciones del cercano Oriente. Influencias mutuas. Mitanni adoptó costumbres religiosas de Mesopotamia, al igual que muchas técnicas militares de los hititas. A su vez, los hititas adoptaron elementos del estilo mitanio, como el uso de carros ligeros y caballos bien entrenados. Arte y mitología en Mitanni. La mitología de Mitanni era una mezcla fascinante de creencias hurritas e indoarias. Los mitanios contaban historias sobre los dioses hurritas,
como Teshup y Sauska, mientras que también adoraban a dioses indoarios como Mitra y Varuna. Este sincretismo religioso se reflejaba en el arte, donde figuras divinas y escenas mitológicas adornaban templos y objetos ceremoniales. Mitos importantes, los mitos de Teshup y la batalla con el dragón y Yuyanka, eran populares en Mitanni, reflejando la importancia de la lucha entre el bien y el mal en su cosmología. Las festividades religiosas incluyeron rituales dedicados a estas deidades, buscando su protección y bendiciones para el reino. Logros en ingeniería y tecnología. Aunque Mitanni no es tan conocido por sus logros tecnológicos como otras civilizaciones, tuvieron avances importantes, especialmente en la cría de caballos y la construcción de fortificaciones defensivas. Se cree que fueron pioneros en la cría sistemática de caballos de guerra, utilizando técnicas sofisticadas para mejorar la velocidad y la resistencia de los animales. Fortificaciones. Las ciudades mitanias como Wasukani estaban protegidas por murallas gruesas y fortificaciones defensivas. Las técnicas de ingeniería para construir estas murallas se inspiraban en las construcciones de Mesopotamia, pero adaptadas a las necesidades locales. Influencia posterior de Mitanni. Aunque el reino de Mitanni fue finalmente absorbido por los asirios y hititas, su legado cultural continuó vivo en las civilizaciones posteriores. La influencia de Mitanni se vio en la adopción de técnicas de cría de caballos y en la diplomacia sofisticada que utilizaban otras civilizaciones. Además, su mezcla única de tradiciones hurritas e indoarias dejó huellas en las religiones y mitologías de sus vecinos. Legado diplomático. Las alianzas matrimoniales y el uso de la diplomacia para estabilizar la región fueron continuados por los hititas y los asirios. Las técnicas diplomáticas utilizadas por los mitanios, como las negociaciones por medio de cartas, se convirtieron en una práctica común en el mundo antiguo.